Tú, mi amado Dios Todopoderoso, hablándonos en esta mañana, ayudándonos, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Padre, para poder tener discernimiento y entendimiento en tu bendita palabra, mi amado Dios Todopoderoso. Te doy gracias, Padre, por tu amor y tu misericordia, por tu fidelidad, por tus bondades, Padre, porque a pesar de todo, Padre, tú sigues siendo fiel, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, en esta mañana, Padre. Te doy la gloria, te doy la honra, bendigo tu santo nombre. Te pido que pases carbón encendido por mi boca y pueda hablar conforme a tu palabra, conforme a tu perfecta y divina voluntad, mi amado Dios Todopoderoso. Tú conoces mi corazón y cada uno de los corazones de cada uno de tus hijos, esa necesidad, Padre Santo, que seas tú depositando cada uno de nosotros esa palabra tuya, Padre, que es, Padre Santo, para poder seguir adelante, que es de fuerza, Padre Santo, que es de fortaleza, Padre, que nos ayuda, Padre Santo, a continuar el día a día, Padre. Conoces, mi amado Dios Todopoderoso, cada necesidad y te pido que sigas supliendo cada necesidad de cada uno de tus hijos. Te doy la gloria, te doy la honra, bendigo tu santo nombre en esta mañana, Padre Santo, y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Yahshua HaMashiach, Jesús de Nazaret. Damos la bienvenida, mi amado Espíritu Santo de Dios, en este lugar, en esta plataforma. Amén, amén. Bendiciones a cada uno, bendiciones, hermana Angie, que Dios me la bendiga. Bendiciones a cada uno. Voy a poner mis lentes para poder ver mejor. Vamos a estar en la palabra. A ver si es que le puedo poner el micrófono porque estoy un poco afónica. Creo que mi voz se quiere ir, pero vamos a permitir que nuestra voz se vaya. Entonces voy a poner el micrófono. Bendiciones, hermano Mauri, cada uno de los que están llegando. Aleluya. Bendiciones, bienvenido, hermano Mauri, que Dios me lo bendiga. Santo. Vamos a empezar. Estamos en el último tema que hemos estado llevando desde el día, creo que fue el día jueves que empezamos, que es celebrando los buenos tiempos. Ayer hablamos sobre la graduación, la entrada a la universidad y creo que fueron solo los dos. Estamos en la enseñanza, la llave para encontrar ayuda. Amén. Esta sea la última clase de esta clase, la llave para encontrar ayuda. Y tenemos lo último, el matrimonio, recibiendo un premio, recompensa y comenzando un nuevo trabajo. Amén, aleluya. Vamos a empezar en el libro de, el Salmos, vamos leyendo el libro de Salmos. Es todo el libro de Salmos 45. Salmos 45, y dice la palabra de nuestro amado. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Amén. Hermosas palabras conmueven mi corazón, por eso recitaré un bello poema acerca del Rey. Pues mi lengua es como la pluma de un hábil poeta. Eres el más apuesto de todos, de tus labios se desprenden palabras amables. Dios mismo te ha bendecido para siempre. Ponte la espada, oh poderoso guerrero. Eres tan glorioso, tan majestuoso, cabalga con majestad hacia la victoria y defiende la verdad, la humildad y la justicia. Avanza para realizar obras imponentes. Tus flechas son afiladas, traspasan el corazón de tus enemigos, y las naciones caen a tus pies. Tu trono, oh Dios, permanece por siempre y para siempre. Tú gobiernas como un cetro de justicia. Amas la justicia y odias la maldad. Por eso, Dios, tu Dios, te ha ungido, derramado el aceite de alegría sobre ti, más que sobre cualquier otro. Mirra, óleo y casia perfuman tu manto en palacio de marfil. La música de cuerdas te entretienen. Hijas de reyes hay entre tus mujeres de tu corte.
A tu derecha está la reina, llena de joyas del oro más fino de Ofir. Escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo porque él es tu señor. Princesa de Tiro, te colmará de regalos, los ricos suplicarán tu favor. La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. Qué procesión tan alegre y entusiasta cuando entran en el palacio del rey. Tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Los harás gobernantes de muchas tierras. Traerá honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso las naciones te alabarán por siempre y para siempre. Amén, aleluya. Le damos la gloria y la honra a nuestro Padre Celestial. Este salmo este cántico, porque es un cántico poético, que está dedicado para un rey. Y sabemos quién es el rey. Y creo que el tema del matrimonio es algo complejo de hablar. Creo que ya he estado hablando cuando estábamos hablando acerca del divorcio, pero este es sobre el matrimonio. Y cuando estábamos hablando acerca del divorcio y estaba hablando un poquito del matrimonio, les había dicho que el matrimonio tiene algo profético y es una sombra de lo que nosotros vamos a vivir más adelante. Que tal vez algunas veces dicen, que el matrimonio es parte de la vida. No es parte de la vida. Todo tiene un propósito y todo tiene un reflejo y una sombra de lo que va a pasar más adelante. Yo no había entendido hace mucho tiempo, pero yo recibí esa revelación a través de la palabra de nuestro Padre Celestial. En el libro de Oseas nos habla acerca del matrimonio, del perdón, la misericordia y, ay santo, esa misericordia de nuestro amado Mesías hacia la novia. No podía entender un hombre santo que perdonara tanto a una mujer que no es de buena vida. Y que sus pensamientos no son buenos, sino sus pensamientos eran malos y no eran buenos en el matrimonio. Pero entendido, a pesar de todas las cosas, en mi matrimonio no se puede sostener sin la presencia del Padre Celestial. Si Él no fuera el centro, creo que todo se acaba, todo se derrumbe, todo se destruye, ya no hubiera nada. Entonces todo tiene un propósito. El cuerpo del Mesías somos nosotros, somos su iglesia. Y nosotros somos la novia. Realmente nosotros somos la novia, las que estamos limpiando nuestras vestiduras constantemente para poder estar listos y preparados cuando venga nuestro amado, nuestro rey. Y algunas veces pensamos que el matrimonio es, como me habían puesto, la vista humana aquí en el mundo es que el matrimonio te tienes que casar y que después de casas tienes tu marido, tienes hijos y cuidas a tus hijos y así, o sea, un proceder de la humanidad que pusieron así, que es como que cuando te casas, una vez me dijeron que casarte es como la muerte. Y me hicieron decir muchas cosas malas sobre el matrimonio y no digo que yo no pensaba así, porque yo pensaba así sobre el matrimonio, porque yo viví en un matrimonio de mis padres que no fueron tan agradables como hubiera querido que sea. No hubo esa armonía, esa comunicación, no había ese ambiente familiar, que tú ves esa delicadeza, ese varón con esa varona ayudándole. No había delicadeza, había otra manera de vivir. Entonces el matrimonio para mí era malo realmente. Al principio yo creo que huía del matrimonio y no quería casarme. Pero sabes, cuando ya pasar el tiempo después de casada me di cuenta del matrimonio. El matrimonio no es este matrimonio en sí físico. El matrimonio tiene que ver algo más profundo en lo espiritual. Nosotros nos vamos a casar con un rey y vamos a tener una familia. Vamos a tener una familia en nuestro Padre Celestial, y por eso dice que estamos unidos. Hay un versículo que dice que cuando ya Dios los une, ya están unidos y son solamente una sola carne. Cuando nos unimos con el Mesías, también vamos a ser uno, porque vamos a permanecer con Él y vamos a pertenecer a Él y vamos a hacer todo lo que Él en ese tiempo nos mande a hacer, porque somos uno. Hay un solo pensamiento, un solo sentir
y de una forma extraordinaria, que he podido discernir en el ámbito espiritual, porque muchas veces no podemos discernir eso. El matrimonio algunas veces lo tomas como que ya te casaste y te toca vivirlo ahí y soportar y estar ahí, o sea, permanecer, estar ahí, aunque sufras, aunque estés sufriendo, aunque todos tus sueños se apaguen, todas tus ilusiones se terminen porque ya no puedes hacer más, porque ya la prioridad siempre va a ser tu esposo y tus hijos y también tú. Y creo que la mayoría del matrimonio antiguo era así. La mujer se acababa más, la mujer hacía todo para el hombre y el hombre tenía que mantener y la mujer tenía que estar en la casa. Se acababa todas las cosas de sus pensamientos que ella tenía que hacer y todo eso, salir adelante, se acababa y era una vida como de esclavitud y que ya estás casada, ya estás marcada ya. Y yo pienso que yo me sentía en un tiempo así, pero no de una forma mala, sino de una forma que, ¿por qué tengo que dejar todas mis cosas y poner en lugar a otra persona? Pero cuando tú amas, no es sacrificio, sino es porque lo haces porque si esa persona avanza, tú también avanzas. Si tú ayudas a tu esposo o a tus hijos, es porque también tú estás ahí en medio de él. Si él está bien, tú vas a estar bien. Si tus hijos están bien, tú vas a estar bien. O sea, todos tus seres queridos, cuando tú haces algo por ellos o por tu esposo o por tus hijos, es una parte de ti, se convierte en una parte de ti y te duele tanto como que te estuvieran haciendo a ti. Entonces, siento que esa unión no solamente es unión física, no solamente atracción, es protección, es fuerza, es algo que impulsa desde tu interior para que puedan estar bien y puedan tener balance en esta humanidad, en el matrimonio. Y sé que existen diferentes tipos de matrimonios, porque yo he visto diferentes tipos de matrimonios. El primer matrimonio que yo pude ver, el matrimonio soporta todo, soporta todo y perdona todo. Pero no me gustaba ese matrimonio a mí. Cuando ella era adolescente, creo que en mi corazón había una parte de mí que decía, no voy a permitir, si es que algún rato me caso, que me trate así, como trata a una mujer su esposo. Y que no la trata, bíblicamente no era así, porque bíblicamente dice que así los esposos tienen que tratar, así como el Mesías cuida a la iglesia, así también el marido tiene que cuidar a su esposa. Y más adelante dice, recuerda, no la trates porque ella es frágil, trátala bonito. Y hay muchas frases claves ahí donde dice la delicadeza de la mujer, aunque la mujer, no digo, no es débil, no es débil la mujer es fuerte, pero tiene un área muy sensible que es su corazón. Tal vez los hombres, había un título de estos, ¿cómo se llama? De los mensajeros, de los hombres que estaban teniendo un evento, y había que los hombres sufren más que las mujeres. Y nosotros nos reímos porque decimos, no, los hombres no sufren. Los hombres cuando algo le dicen, algo, lo que sea, no le toman a pecho. Ellos lo toman y ni lo piensan y se van y se olvidan. La mayoría es así, no lo toman a pecho. En cambio, tú le dices a una mujer algo, una palabra mala o algo que ofensa, se queda en el corazón. Y en toda la tarde está triste por eso, y hasta el atardecer y al anochecer llora por eso. Entonces, los hombres son como que cogen y lo tiran enseguida. Las mujeres no, lo cogen, lo procesan, lo absorben y después lo sacan. Entonces, el dolor es mucho más fuerte en las mujeres porque procesan los pensamientos, procesa lo que le dicen, procesa lo que les está refiriendo. Y por eso creo que la mujer es distinta al varón, porque no pueden ser iguales, no se no se complementarían, porque si son iguales, pues no va a haber nada de eso, pero van a haber creo que yo conocí a alguien muy idéntico a mí, y yo nunca pude estar bien con esa persona. Tuvimos
creo que los dos queríamos estar al principio y hasta el fin, y hubo un choque muy fuerte. Entonces he entendido que el matrimonio nunca va a ser como que los dos son iguales. Tal vez los dos tienen el mismo propósito, piensan iguales, pero no son iguales. Hay uno que siempre va a ser un poco más débil y un poco más sensible, y hay otro que va a ser fuerte. Entonces hay un balance hasta el matrimonio. Y por eso el cuerpo del Mesías dice, no todos son iguales. Todos hacen diferentes cosas, porque ahí se complementa. No todos son iguales. Ni siquiera nuestras orejas, ni siquiera nuestros ojos. Algo tiene que tener diferente tu ojo. Y yo he visto en mis propios ojos, este ojo es diferente a este otro ojo. Y tiene una señal y veo que es diferente. Sí, son iguales, se ven iguales, pero cuando tú profundizas no son iguales. Se parecen, pero no son iguales. Tienen un diferente en mi vista. Hay uno que ve de lejos y hay uno que ve de cerca. Hay uno que se borró completamente, creo que una telita que se rompió, y el otro creo que tiene una, pero este ya no tiene nada. Entonces es como, no son iguales, son diferentes. Y nos complementamos, o sea, todo lo que yo soy, yo amo todo lo que yo soy, aunque no son todos iguales, mis dedos no son iguales, pero todos hacemos una función única y verdadera para poder hacer las cosas correctas aquí en la tierra. Y asimismo, el matrimonio también es así. Nos complementamos con las cosas que algunas veces no podemos hacer porque él lo puede hacer, y ahí te complementa porque te ayuda. Y he entendido esa parte, porque antes no podía entender, antes no podía, ¿cómo se dice?, encajar en el matrimonio, porque yo quería hacer también mis cosas y no había como una balanza de decir, ok, tú hazlo en esta ocasión, yo lo hago en esta ocasión, o si no, yo solo para mí. Y yo creo que ahí hay dificultades cuando piensan solamente en esa persona, son selfish, son personas que piensan solamente en ellos, en hacerse solamente para ellos, no para los demás. Y el matrimonio tiene que ser soltado eso, tiene que haber esa entrega también, ese perdón, y también ceder y también soportar. También soportarse, también perdonarse. Y si no se dan cuenta, todo esto que estoy diciendo sobre el matrimonio, dice que seamos nosotros con todos los seres humanos, con tu prójimo. ¿Por qué lo dice? Todas las cosas que están hablando sobre el matrimonio también tiene que ver con la iglesia, también tiene que ver con el cuerpo del Mesías, porque se trata de eso. Más adelante creo que tal vez ustedes puedan entender esa revelación, y creo que en Apocalipsis tiene un impacto más fuerte, pero entendemos que el matrimonio aquí en la tierra, hay una base importante del matrimonio. Si no está esa base, eso se acaba. Y yo les puedo decir, porque había una base que no era la base importante, que es nuestro amado Dios Todopoderoso. Si no está en tu matrimonio Dios, se rompe. Y hay divorcio, hay desacuerdo, no hay paciencia. Hay mucho pleito, mucha contienda en los matrimonios cuando Dios no está en el centro. Porque Dios tiene que ser el centro, el complemento de tu matrimonio, el complemento de tu vida, el complemento de tu familia, el complemento de todo. O sea, Él tiene que estar en primer lugar. Y les digo, porque en ese tiempo, mi Padre Celestial ya no estaba ocupando el primer lugar. Había ocupado otro lugar y había puesto mis cosas primero, que yo amo, que yo quiero y que yo deseo y que esto que yo quiero. Y empezó a caerse la bendición que me dio mi Padre. Pero entendí que en el matrimonio y en todas las cosas que Él te bendiga, tiene que estar el presente. Sin Él, aunque sea de bendición, eso se va a caer. Y aunque Él te haya dado, eso se va a caer, porque tú no vas a tener equilibrio, ni paciencia, ni sabiduría, ni discernimiento, ni paciencia para poder manejar la bendición que te ha dado tu Padre. Y eso lo digo porque hubo un tiempo donde mi matrimonio no estaba ahí presente, que tal vez estaba ahí y se convirtió en rutina. Y me fui más con las bendiciones que Él me dio y que descuidé ese tiempo con Él, esa intimidad con mi Padre. Y entendí que Él me estaba llamando, y ahí sí me estaba llamando con algo fuerte.
para que despertara y que realmente me enamorara de él. Yo no estaba enamorada de mi esposa, ya les había dicho desde el principio. Yo me casé porque la profecía que me dieron estaba en ese varón. Todas las cosas que me habían dicho estaban cumpliéndose en ese varón. Y sí me gustaba como padre para mi hijo, sí me gustaba como hombre varón que te era responsable, pero no había ese amor apasionado que yo una vez tuve con alguien, aquella persona que das todo y que estás ahí enamorado y que todo estás flotando, que tienes, ¿cómo se dice? Esa sensación de maripositas en tu estómago. No había eso, o sea, yo creo que me casé así como los judíos, que te dicen que te cases y te tienes que casar, pero no había, como se dice, un rechazo en mí hacia él, había una atracción y decía, es un buen muchacho, pero es muy joven para mí, pero si tú me lo das, ok, está bien, me voy a casar con él. En todo el proceso, y ahora puedo entender, ha pasado, ¿cuántos años? 14 años que he podido entender que lo que tuvo que pasar tenía que haber pasado. ¿Para qué? Para que yo llegara a valorar lo que el Padre me estaba dando, para llegarme a enamorar cada día de ese varón y ya no estar viendo las cosas anteriores, sino ver lo que Dios me ha dado en ese tiempo, esas bendiciones, y a empezar a cuidar, empezar a valorar, porque creo que muchos de nosotros algunas veces nos vamos con esa bendición, pero no la cuidamos, porque ya la tenemos, nos conformamos y creemos que va a estar ahí bien y que está ahí. No, las bendiciones te las dan para que tú las cuides. No, las bendiciones no te dan tampoco para que te distraigan y te separen del Padre Celestial. Te las da para que tú puedas cuidarlas y para que sigas creyendo en el que Él te la dio. Esa bendición que el Padre te dio no tiene que llevarte tu tiempo completamente y alejarte del que te dio. Tienes que permanecer con el que te dio. Y creo que eso fue un error muy fuerte de mi parte, porque me fui con las bendiciones que Él me había dado. Y entiendo muchas cosas. Ahora puedo ver de una manera distinta, pero sé que todos los matrimonios tampoco son así. Sé que algunos matrimonios creo que son como, y he escuchado muchos testimonios, es que yo estoy porque tengo hijos con él. Y algunas veces a más grandes que yo les he preguntado, ¿y cómo puedes estar ya en un matrimonio de cuántos años? ¿De 25 años o de 30 años? Dice, pues ya es que ya estoy con él, ya se hizo costumbre, ya no. Cuando me dijo eso, yo dije, yo no quiero un final así, yo no quiero como un final que pues ya me toca y soportar y estar con él. No, yo no quiero algo así. Yo quiero, como he visto algunos matrimonios que hasta viejitos se aman, se respetan, le ayuda el uno al otro, le levanta, y así viejitos están bajando tenía unos vecinos acá al frente, que ya no están. Había que él le bajaba y con tanta paciencia bajaba y se daba la vuelta a abrirle la puerta. Y viejitos, y no caminaban tan rápido y lentamente iba a abrirle. Se veía ese amor, ese respeto, el uno al otro, porque al final los hijos se van a ir, los que van a estar juntos van a ser solamente los dos, como empezaron se van a quedar hasta lo último, y he entendido esa parte también, y creo que el matrimonio es algo mucho más para aprender para nuestra vida y para lo que vamos a vivir más adelante. Se trata de soportar y de amar a la persona que tienes al lado tuyo. Significa de quitar las cosas que tú tenías prioridades, ponerla a la mitad para que él también pueda hacerla. Y entendí muchas de estas cosas, sacrificios, no lo llaman como sacrificios. Yo lo llamo como bendiciones, porque cada vez que yo hago un sacrificio, como lo llaman, yo soy la benefactora de todas las cosas que hagas, de tomar las decisiones. La que se queda con todo, pues soy yo. Entonces, tengo que apoyar en muchas cosas. Así sí vale trabajar juntos. Todo queda bien claro cuando hay una comunicación en tu pareja, cuando hay una comunicación, porque cuando no hay comunicación, no hay ninguna buena administración,
y cae en pobreza porque no hay sinceridad en el matrimonio y no hay esa comunicación para poder comunicarte de lo que vas a gastar o no vas a gastar, de lo que vas a hacer o lo que no vas a hacer, de lo que estás pensando en hacer o comprar. Y si el uno solamente compra y el otro pensaba que tenía dinero y el otro gasta y el otro gasta también pensando que está ahorrado, pues imagínense qué desfalcamiento de dinero va a haber en ese matrimonio si no hay una comunicación. Y tiene que haber esa comunicación de parte en parte. En el principio en mí no había comunicación y ese era el problema, creo que entró fuerte en mi matrimonio para que se desbordara, para que haya divorcio, porque no había comunicación. Y creo que ese fue el punto más fuerte donde se desequilibró, se rompió algo en mi matrimonio, porque había una cuenta matrimonial, era un patrimonio de nosotros. Y cuando yo fui a ver, porque yo no pensaba, o sea, en mi mente nunca piensa, a mí me han enseñado que cuando tú guardas algo que es como saving, que es ahorros, tú no lo tocas. Ni siquiera piensas en eso, te olvidas de eso. ¿Te acuerdas cuando hay una emergencia fuerte en tu vida o en la vida de tu pareja? Pero de ahí ya no lo tocas, no lo tocas. Entonces yo no sabía nada de eso y después empecé a chequear y esa cuenta estaba vacía. Y ahí empezaron todos, creo que empezó todo mi desconfianza, desde ahí empezó como que a hilar muchas cosas. Dije, yo no puedo confiar en un hombre así, que ni siquiera cuida nuestro patrimonio, porque era nuestro patrimonio de inicio para poder empezar, y que lo haya dado así como que haya caído del cielo o haya escogido de un árbol y que no te haya costado. Creo que cuando no hay comunicación cometes tantos errores pensando tú mismo solito. Y eso es la equivocación del matrimonio, cuando no avisas a tu pareja, cuando no informas de lo que va a pasar. Todos los planes, todas las cosas que son importantes que vas a tomar cuando tú estás casado tiene que ser consultado y tienen que tomar una decisión, tienen que llegar a un acuerdo. Y sé que muchas veces tú no vas a salir con la tuya que tú quieres, que tienes que ceder a la otra persona, o algunas veces esa otra persona tiene que ceder, pero tiene que quedar en un acuerdo. Y por eso es la comunicación, para que queden en un solo acuerdo y puedan estar ahí en acuerdo y no haya más adelante un conflicto y un pleito. La comunicación creo que es la fase más fuerte del matrimonio y creo que algunas veces se olvidan de eso porque en el principio yo no hablaba, ese varón no hablaba, ese varón era muy callado y le decía algo y decía sí, voy a comprar esto, sí, compre. O sea, no había una, ¿cómo se dice? Quería, pero ¿por qué vas a comprar? O algo que se queje, no se podía quejar. Él quería darme todo, pero si me da, vamos a quedarnos sin nada. No puede pensar de que si es que me está dando, no vamos a ahorrar. Si es que yo le estoy pidiendo, él es capaz de darme todo lo que él tiene en su cheque y para la comida. Entonces no había una comunicación como que quiero que te expreses todo lo que tú sientes, quiero saber lo que está pasando contigo, porque algunas veces yo me puedo imaginar tantas cosas en mi mente si tú no hablas. Y esa descomunicación yo para trabajar con mi marido, yo creo que algunos tal vez no tengan maridos así, no tengan esposos que hablen mucho con ustedes, pero mi esposo al principio no hablaba tanto conmigo. Y creo que eso era algo fuerte también para mí porque yo no soy acostumbrada a no hablar, yo hablo mucho, yo hablo mucho y creo que le cansaba a él que yo hablara mucho. Pero hubo un tiempo donde tuve que trabajar para sacarle toda la información con cucharita y ese varón se expresara lo que siente, porque para mí sí era importante lo que él estaba sintiendo, lo que él tenía que decirme, lo que él tenía guardado, lo que él tenía que haber expresado o tiene que defenderse también esa parte, tiene que aprender a defenderse y hablar y a exponer lo que está sintiendo, no guardarse todo. Somos una pareja, somos un matrimonio, necesitamos abrirnos los dos y ser transparentes porque estamos formando una familia, estamos construyendo un matrimonio y sin esa base, pues entran muchos huequitos y por ahí entra el enemigo a traer muchos desacuerdos en el matrimonio. Amén. Vamos a leer el siguiente antes de continuar, que me voy a ir de...
del tema. Voy a ir con otra cosa. A ver, vamos a ir a Primera de Corintios 13. Creo que dice, a ver, déjenme ver. Primera de Corintios 13. Vamos a leer Primera de Corintios. Dice todo el 13. Bueno, no está tan largo, están 13 también. Amén. Y la palabra dice nuestro amado Padre: si pudieran hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amaran a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Santo. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificar mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. El amor es paciente y bondadoso. El amor no es celoso, ni fanfarrón, ni orgulloso, ni ofensivo. No exige que las cosas se hagan a su manera. No se irrita ni lleva un registro de las ofensas recibidas. No se alegra de la injusticia, sino que se alegra cuando la verdad triunfa. El amor nunca se da por vencido, jamás pierde la fe, siempre tiene esperanza y se mantiene firme en toda circunstancia. La profecía, el hablar en idiomas desconocidos y el conocimiento especial se volverá inútil, pero el amor durará para siempre. Ahora nuestro conocimiento es parcial e incompleto, y aún el don de profecía revela solo una parte de todo el panorama. Santo. Sin embargo, cuando llega el tiempo de la perfección, esas cosas parciales se volverán inútiles. Cuando yo era niño hablaba, pensaba y razonaba como un niño, pero cuando crecí dejé atrás las cosas de niño. Ahora veamos todo la manera imperfecta como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfección y claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. 3 cosas durarán para siempre: la fe, la esperanza y el amor. Y la mayoría de las 3 es el amor. Amén, aleluya, santo. Creo que este capítulo ya lo volvemos a leer otra vez. Yo lo leí, creo que fue en el divorcio. Yo lo leí, todo el versículo, pero aquí nos habla de algo importante y que estamos hablando, que es algo que tiene que estar en el matrimonio, y no solamente en el matrimonio, sino en todo el que cree en Dios, todo el que confía en nuestro amado Dios Todopoderoso, porque el amor es la esencia del Padre Celestial aquí en la tierra. Si no hay amor en tu corazón hacia el prójimo o hacia las cosas que son buenas, no está ahí Dios. Y he entendido esa parte y me ha dolido muchísimo. Miren, para amar a alguien que tú odias o que tienes falta de perdón, o que no quieres perdonar porque esa persona te sigue lastimando cada día, aplicar este versículo sobre tu vida es terrible. Es como el martillo ahí, la palabra en tu corazón y en tu mente. Es como ¿cómo se dice? Ese diamante pasado por el fuego que va siendo moldeado. Porque amar a las personas que son buenas contigo es fácil. Amar a las personas que están contigo a tu lado apoyándote es fácil. Amar a las personas que algunas veces te hacen de ayudarte es fácil. Pero amar a una persona que te lastima, amar a una persona que te habla feo, amar a una persona que te haya hecho de todas las cosas, es algo fuerte, casi me sale una palabra, es algo brutal, iba a decir, es algo fuerte, porque estás matando tu carne, no estás haciendo caso a tu corazón ni tus emociones. Y eso a mí me ha pasado, creo que bastantes veces. Tratar de amar a una persona
que te ha lastimado. No les digo es fácil y tú lo puedes hacer. Sí lo puedes hacer, pero sí es difícil. Para mí es muy difícil. Fue muy difícil amar a las personas que me lastimaron. De todas maneras, de todas las maneras. Amarlas, bendecirlas, orar por ellas, fue difícil, pero no imposible, porque el mismo Padre Celestial, el mismo Dios, te ayuda a que tú puedas perdonar, a que tú puedas perdonar, a que tú puedas entender cómo se mueve el mundo y a poder entender que tienes que amar, que la mayor arma secreta que existe aquí en la tierra es el amor. Y que puede quebrar muchas cosas, puede quebrar cadenas, maldiciones, profecías sobre ese varón y profecías sobre esas varonas. Hay un rompimiento tan fuerte en el amor. Y entendido, esas cadenas se han roto solamente por amor. Y creo que yo experimenté las primeras veces que yo vine a los caminos de ellos, ese amor rompieron muchas cosas. Esa falta de perdón, ese vacío de no tener en mi corazón ese amor a mis padres, hubo ese rompimiento. Cada vez que los hermanos me abrazaban, las hermanas me abrazaban y me decían cosas de ánimo, de aliento, se rompía algo de mí. Decía, este es un amor diferente. No es un amor del mundo, es un amor diferente, porque ni siquiera los conozco, ni siquiera saben quiénes soy yo, ni siquiera saben lo que yo estoy pasando, y ellos expresan un amor que viene del mismo Padre Celestial. No eran los hermanos, era el mismo Padre Celestial usando a cada hermano para que haya ese rompimiento dentro de mi corazón. Y ya no esté ese duro, porque yo pienso que mi corazón se hizo de tapar, así como un caparazón, así como una piedra dura, porque no quería amar a nadie y estaba bien duro. Pero el amor del Padre fue rompiéndolo poco a poco para que yo pudiera perdonar y yo pudiera amar. Y aquí nos enseña que todo va a pasar, todas las cosas van a pasar. Pero no tiene que terminarse esto, ni la fe, ni la esperanza, ni el amor. Así tú te llenes de títulos, te llenes de trofeos, te llenes de muchas cosas, de muchas metas cumplidas. Si no hay amor, no vale nada, no vale nada. Aquí dice, aunque sepas de muchos idiomas, aunque sepas profecía, aunque tengas fe, y habla de una fe que puede mover montañas, pero si tú no amas a los demás, no sirve de nada. Habla aquí también sobre el sacrificio, que si, aunque tú te sacrifiques por una persona, pero si tú no amas a los demás, no sirve de nada. Entonces el amor es una arma poderosa para todo, entendido que es para todo. El arma más poderosa y oculta que el enemigo no quiere que sepas, y que algunas veces ese amor apacigua muchas cosas, porque yo he sentido ese amor que apacigua muchas cosas. Algunas veces han tenido que abrazarme a una persona y yo he estado dispuesta a hacer muchas cosas fuertes, y en el medio del abrazo me ha transmitido un shalom, una paz que me da tranquilidad. Entonces he sentido ese amor del mismo Padre usando a aquella persona para que me diera esa paz a través de él y pudiera estar tranquila. Ya, Dios te ama, así que no hagas nada malo, piensa lo que vas a hacer. Y esas son palabras del Padre, porque nadie sabe lo que tú estás pensando, y que venga alguien y te abrace y te diga, tranquilízate y no hagas nada, no muevas nada. Dios tiene el control. Es el mismo Padre deteniendo muchas cosas, y solamente tú tienes que escuchar. Amén. Vamos a continuar a Efesios 5. Vamos a ir a Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5, 21 al 33. Efesios 5, 21 al 23. Amén. Y dice la palabra:
Es más, sométanse unos a otros por reverencia al Mesías. Santo. Aquí dice, es más, sométanse unos a otros como reverencia al Mesías. Aquí no está hablando del matrimonio, está hablando en todos nosotros. Y este es como una relacionándose, guiándonos por el Espíritu Santo en el matrimonio. Pero el matrimonio, como les dije del principio, el matrimonio no es el matrimonio físico como ustedes imaginan. Está hablando de la iglesia y está hablando de nuestro amado Padre Celestial, porque va a ser un matrimonio. Las bodas del Cordero, que tanto decimos, oh, vamos a ir a las bodas del Cordero. Es una celebración de un matrimonio, de una unión con la iglesia y el Mesías. Es un matrimonio. Dice, para las esposas eso significa sométanse cada una a sus maridos como al Señor. Santo. Yo creo que este versículo han ocupado muchísimos varones. Dice, cada vez que le vea a una mujer que está hablando, una mujer que se levanta, y no digo, no defiendo a las mujeres cuando vienen hablando locamente sin sabiduría. No, yo defiendo a las mujeres que vienen con sabiduría y con un derecho que ellas tienen como mujeres para defenderse, con sabiduría, con paciencia, con amor, y que se acerca con un respeto para ellas. Dice, para las esposas, eso significa sométanse cada una a sus maridos como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como el Mesías es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Aquí clarito dice, Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Y está dando una referencia, la iglesia y la esposa y el esposo. Le está poniendo ahí que es como el Mesías, el esposo, y la iglesia es como su esposa, las varonas, las mujeres, las esposas. Pero aquí dice que cuida y que salva. Ahí es la diferencia, muchas cosas. Vamos a continuar. Así como la iglesia se somete al Mesías, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Para los maridos, y esto no leen siempre, y creo que este es un arma fuerte porque siempre utilizan solamente el versículo 22, Efesios 5:22, para poder callar a una mujer. Pero el versículo 25 es un arma también fuerte para callar la boca a ese varón que no está haciendo las cosas correctas. Dice, para los maridos, esto significa ame cada una de su esposa tal como el Mesías amó a la iglesia. Él entregó su vida por ella. O sea, que es capaz de todo por esa varona. No le está denigrando, no le está ofendiendo, le está cuidando, le está protegiendo y es capaz de dar la vida por la esposa para cuidarle y protegerle. Y está aquí, esto no es un invento, esto está aquí escrito. O sea que si hay un varón que le está ofendiendo y le está haciendo quedar mal a su esposa, no está cumpliendo, como dice aquí. No está cumpliendo a ser un buen esposo. ¿Dónde has visto a tu Salvador acusándote, denigrándote, ofendiéndote, diciéndote cosas malas? Nunca va a salir de nuestro amado Mesías. Y dice que los esposos tienen que ser como el Mesías, defendiendo a su esposa, protegiendo a su esposa, proveyendo a su esposa, cuidando a su esposa. No denigrándola, no ofendiéndola, no golpeándola, no diciéndola, haciéndola quedar mal en todo lado. No. Aquí dice que la proteja, que la ame y que si es posible, que entregue su vida por ella. Santo. Esta es algo fuerte que cuando yo entendí esto, porque antes yo sabía y pensaba que decía solamente es para las mujeres, porque las mujeres son muy hablonas y son muy gritonas, pero no es así, también los varones, porque los varones son los que eligen las esposas. Y así como tú eliges la esposa, tú tienes que cuidar, porque tú la elegiste, tú la cuidas y tú la proteges. Dice, a fin de hacerle santa y limpia, a lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Los varones tienen aquí un propósito para las mujeres, tienen algo pendiente, tienen, ¿cómo se dice? Tienen como un mandatorio. Bueno, no lo voy a poner así como mandatorio, dice, pero a fin de hacerle santa y limpia.
O sea que ese varón te va a ayudar para que tú te santifiques, para que tú te limpies, para que no peques, para que camines por el camino correcto. Y por eso está el varón, para que te diga, mira, mira, esposa mía, amada mía, no puedes hacer eso porque está mal y esto que este otro. Pero no en público, sino en la intimidad, ahí en su casa, no en público. Y ahí dice, le ayuda a ser limpia y a lavar mediante la purificación de la palabra de Dios. Ahí está la espada. El varón tiene que saber la palabra. Para poder rectificar a una mujer que si es grosera o es gritona o es altanera, el varón se tiene que meter con la palabra. El varón tiene que edificar a esa varona a través de la palabra con amor. Ahí está, no vas a venir, el varón no va a venir con golpes, insultos, no, ese no es un varón, ese no es un esposo, así como está hablando en la palabra. Tiene que ser un esposo que sabe la palabra y que le dice, mira, aquí en la palabra dice que tú te tienes que comportar eso. Mira, es que tú eres una mujer ejemplar, tú eres una hija de Dios, tienes que saber comportarte y respetar y esto que este otro. Entonces va guiado hasta por la palabra. Ese varón tiene que saber la palabra para instruir y guiar a su esposa, para guiarle a través de la palabra. La palabra limpia, la palabra purifica, la palabra edifica y la palabra también santifica. Santo. Creo que este versículo me lo voy a quedar. Pensaba que las mujeres eran las únicas que tenían que hablar la palabra, pero no, dice aquí el varón, a fin de hacerla santa, limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios. Tiene una obligación el varón también, libre de mantener, libre de hacer todo eso físicamente, espiritualmente, también le está mandando a que pueda guiar a esa varona hacia el camino y la verdad, a una vida santa, a una vida limpia, a una vida que esté lavando constantemente y purificándose a través de la palabra de Dios. Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. Amén, aleluya. Es que si tú hablas mal de tu esposa, es como estar hablando mal a ti mismo. Es como estarte hablando mal, porque si tu esposa está mal, tú también estás mal. Porque tú eres el responsable, el que elegiste a esa varona. Tú la elegiste. Entonces no tiene nada que ver con las cosas que ella esté haciendo. Tú la elegiste, tú hablaste con ella y tú la ayudas para que ella pueda tener un entendimiento mejor. Y aquí dice, a que la ayudes para que ella pueda estar bien. O sea, no solamente en el ámbito físico, no solamente atenderla hoy, que las uñas, que el pelo, que esto, que este otro, que no. Bueno, yo no soy así de esas mujeres. No me arreglo tanto mis uñas. Y si me arreglo, me ven arreglado mi cabello y mis uñas, soy yo. Yo no necesito un estilista, ni una pedicure, ni una manicure, porque yo soy como una cajita, tengo todo aquí completo y lo hago. Pero sé que es la obligación de los varones. Pero aquí no solamente es para que tú le des, sino también para que tú puedas ayudarle a que se limpie. Y no estoy hablando de una sociedad física, estoy hablando de ese pecado, que la ayudes a sacar de esos huecos o de esos hoyos donde ella se encuentre, porque creo que los más cercanos que se pueden ayudar uno a los otros son los esposos. Es el esposo y la esposa, se conocen, saben cómo son. Y él es el único el que te puede ayudar y él es la única que te puede ayudar porque están mirando, viven más cerca, están más ahí, se conocen cómo son. Entonces, es tanto del uno y del otro. Dice, de la misma manera el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Santo. Pues un hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Ahí está. Hay muchas cosas que dicen, mira cómo está tu esposa, así es tu marido. Hay un nombre, no me acuerdo cómo se llama eso, que así como está vestida tu esposa, así como está, así como la tiene, así es ese varón, si es ejemplar y si es bueno. Pero aquí está la palabra también, y lo dice en la palabra también. Pensé que era un dicho del mundo, pero no, aquí lo dice en la palabra, y lo dice. Así que la cuides como tu propio cuerpo, que la ames como tu propio cuerpo, que demuestres ese amor a esa varona, tu esposa. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta
y lo cuida tal como el Mesías lo hace por la iglesia. Santo. Bueno, ahí habla de lo físico. Y nosotros somos miembros del cuerpo, como dice las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Santo. Miren, tanta revelación en la palabra que ustedes pueden venir. Y no estoy hablando de un matrimonio solamente físico, de un matrimonio espiritual. Si no estás casado, no te preocupes, porque el matrimonio lo vas a tener aquí en la tierra y aquí. Si no lo tienes en la tierra, en la eternidad va a haber un matrimonio que vamos a vivirlo. Esto solamente es un training, es una preparación a lo que vamos a vivir más adelante. Y por eso hay una comparación con el Mesías y la iglesia en el matrimonio, con la esposa y el esposo. Porque realmente se trata de eso. Si tú no puedes mantener o manejar un matrimonio, imagínate tú cómo vas a estar ahí en la eternidad, manejando con todas las personas, porque van a haber muchas almas ahí, van a haber muchas almas que van a resucitar y van a estar unidas en esa boda, juntamente con el Mesías, compartiendo, comiendo, celebrando, alegres. Si tú no puedes sobrellevar aquí ese matrimonio que te ha dado, imagínate cómo vas a sobrellevar allá. Porque es un matrimonio lo que vamos a vivir. Es un matrimonio. El matrimonio no se trata solamente, es que los hijos, no, se trata de respeto, se trata de perdonar, se trata de amar, se trata de tolerar, se trata de soportar. Y eso no entra no solamente en un matrimonio, entra en todos los hijos de Dios, en todos los hijos de Dios. No se necesita un matrimonio para vivir todo lo que está ahí hablando acerca del amor y acerca del matrimonio. Dice, como dice las Escrituras, el hombre deja a su padre y su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Eso es un gran misterio, pero ilustra la manera en el Mesías y la iglesia son uno. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Santo. Yo tengo ¿cómo se dice? Este libro, en donde lo dio, por qué lo dio. Y Pablo estaba hablando aquí porque estaba hablando a una iglesia que no eran, ¿cómo se dice? Creyentes, fieles. Habían mujeres que sus esposos no creían todavía en el Mesías y que ellos estaban casadas y que ellas se habían convertido. También había diferentes matrimonios. No eran matrimonios que habían sido dentro de la palabra o dentro de esta conversión del movimiento de la palabra de nuestro Padre Celestial. No todavía, porque recuerden que estaban ministrando a muchos de afuera que todavía vivían en idolatría, que todavía estaban viviendo con todas esas pasiones que habían anteriormente. Había muchas cosas que estaban sucediendo y por eso deben analizar todos los libros, a por qué fueron escritos, a quién fue escrito, qué clase de gente era la que estaba hablando Pablo, porque aquí no estaba hablando a creyentes ya, que son creyentes de años y que son eso, no, son nuevos, todos son nuevos, y se veían muchas cosas, desde el principio se veían muchas cosas fuertes, y que algunas veces empiezan a comparar los corintios y todo eso. Es que no está hablando a un pueblo así, está hablando a un pueblo que era idólatra, era un pueblo que bebía doble cara, un pueblo que no estaba queriendo hacer nada, un pueblo que estaba queriendo combinar tanto las cosas de nuestro amado Mesías y con las cosas que ellos vivían, no querían soltar completamente y había un confrontamiento tan fuerte y que lo utilizan, así como sacan de contexto tantas cosas que no van a la profundidad de lo que está hablando Pablo aquí. Aquí está hablando porque ellos, algunos, no sabían cómo tratar. Querían vivir como estaban viviendo antes o como habían visto cómo están viviendo. Y las mujeres también en ese tiempo, no todas las mujeres que entraban ahí eran mujeres que eran buenas y que eran de casa, no, había mujeres que estaban en la calle y se pueden imaginar qué clase de mujeres eran, que también se levantaban y eran bruscas y muchas cosas y por eso hablaba así a las mujeres
muchas veces creo que en una carta de Pablo habla que dice que la mujer se tiene que callar, pero lo decía porque había mujeres que se creían más que hombres y que no eran mujeres ejemplares, eran mujeres que venían de la calle, eran rescatadas del mismo hoyo de ahí, de la oscuridad, y por eso les hablaba así. No vas a darle esa palabra a una mujer que haya crecido o que ya esté firme en el Señor y darle una palabra así. Y he entendido muchas cosas de las cartas de Pablo que algunas veces lo ocupan como que fuera para mujeres. Algunas de esas palabras fueron para esas mujeres que eran realmente que no había un respeto de nada ahí. Y también los hombres. Entonces tenemos que analizar la palabra a quienes está dando. El hecho de que Pablo o Pedro, Mateo o de cualquiera de los apóstoles esté diciendo háganlo así, no es de Dios. Lo está dando un consejo. No viene del mismo Dios. Es la palabra de un hombre. Y eso es el consejo en ese momento que él está viviendo en la iglesia o que él está pasando en ese momento. Pero todos lo toman como literalmente a todos. Es que es para las mujeres, tomen las mujeres. Es para los hombres, tomen para los hombres. No, no, no. Tienen que analizar bien. Todas estas iglesias de Pablo eran muy fuertes. Lo que él estaba manejando eran fuertes, hermanos, bien fuertes. Las iglesias de Pedro y de todos ellos eran más fáciles porque ellos sabían quién era el Dios verdadero, el Dios de Israel. La mayoría de esas iglesias estaban cerca de Israel y sabían quién era el Dios de Israel. Pero la mayoría de las iglesias de Pablo era fuera de Jerusalén, fuera de Israel, donde solamente había adoración a ídolos, donde solamente su vista estaba pendiente en otras cosas. Y era mucho más fuerte la gente de ahí que la otra gente. La gente era del otro lado, ya había un entendimiento siquiera, aunque no creían y creían otros dioses, pero había un entendimiento. Pero la gente de más afuera, de otros países o de otra nación, es diferente gente. Y eso que creo que hay que hacer un estudio profundo de eso, que yo he querido estudiar más, aunque ya estudié, pero yo necesito estudiar más sobre todas las iglesias de Pablo, porque habla de una manera muy fuerte y la tomamos para nosotros en este tiempo, pero tienes que ver también el escenario donde él estaba y por qué fue dicha esas palabras, porque no las puedes tomar por tomar a la ligera todo, sino examinar. Por eso tienes discernimiento, entendimiento de la palabra que te ayuda el Espíritu Santo. Amén. Vamos a continuar en la última versículo, Colosenses. Creo que tengo que avanzar. Colosenses 3, 12, 14. Y dice la palabra: por lo tanto, como el pueblo escogido de Yahweh, Kadosh, santo, tiernamente amado, revístanse con sentimientos de compasión y bondad, de humildad, gentileza y paciencia. Santo, dado que Dios les eligió para que sean su pueblo santo, amado por Él, ustedes tienen que vestirse de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Es para el matrimonio, tanto físico y tanto espiritual para todos nosotros. Porque nosotros somos la novia de nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret y tiene que haber eso dentro de nosotros. Vestirnos de tierna compasión, bondad, humildad, gentileza y paciencia. Santo. Creo que la mayoría de todas estas virtudes y dones viene solamente del Padre Celestial. Él es el único que te va a poner esa bondad, esa amabilidad, esa gentileza, esa paciencia para tu prójimo, para tu esposo. Amén. Vamos a continuar a la siguiente. Creo que hablamos mucho del matrimonio, pero el matrimonio es, para mí ahora, puedo decir, es algo maravilloso, es algo bonito cuando tú tienes, entras en un solo acuerdo. Hay comunicación desde el principio, desde el principio. Desde el principio pienso que tiene que haber, si desde el principio ese varón no te respeta, si desde el principio esa varona no te respeta, no te hace caso, ahí no es. Así que no obligues, no exijas, no forces algo que tú estás mirando ya en la entradita. Imagínate cuando te cases.
Yo antes de casarme, yo le dije muchas cosas. Le dije, mire, voy a casarme, usted me respeta, usted no se está casando con una empleada para que le cocine los 24/7, usted está casándose con una mujer que sabe lo que tiene que hacer y que también necesita ayuda. Todo fue bien claro. Hubiera querido ser grabado y escrito, pero eso fue un acuerdo con ese varón. O sea, el hecho de que yo me vaya a casar no era que yo me nublara y que vaya dejando así, no, no, con responsabilidad, porque lo que esa decisión va a tomarse es fuerte. No es una decisión por tomarse, sino es una decisión de su propia vida. ¿Cómo usted va a estar más adelante? ¿Cómo usted va a estar más adelante? Entonces, creo que desde el principio, si usted se va a casar, desde el principio tiene que haber esa comunicación y ese respeto. Y si ahí hay ese respeto, ese acuerdo, pues es una bendición porque trae shalom a su vida. Porque si empieza mal así, no hay nada de cosas y nada de nada, de que solamente está en él o en él o en ella, así mismo va a ser más adelante y aún más, se va a levantar mucho más. Porque en el noviazgo o en el momento que se están conociendo, no se ve toda la verdad, se ve cuando ya usted vive con esa persona. Se ve cuando usted ya está viviendo con esa persona. Ahí realmente conoce a esa persona. Porque tal vez dice, oh, sí, yo le conozco. O tuve un noviazgo de 2 años o 3 años. Tanto. Nunca he tenido un noviazgo tan largo. Y nunca me casé con alguien que solamente tuve 2 meses para preparar mi boda, porque no había noviazgo. En medio de todo eso, no hubo ni noviazgo siquiera para conocer. Pero en medio de todo eso fui conociéndolo. Bueno, de mí, creo que la mayoría de mis hermanas, de todas las que son casadas, de mis hermanas, tampoco tuvieron noviazgo. Su matrimonio fue así. Fue dicho, hecho y profetizado y se hicieron. Y empezaron en el proceso de, ¿cómo se dice? De preparar, en el proceso de la preparación del matrimonio. Ahí fueron donde se conocieron, donde nos conocimos casi todos. Pero doy gracias a Dios porque creo que he visto muchos que están de noviazgos de años y después llega ese día cuando se van a casar y no se casan con las que estaban años, se casan con las que vienen y ya está preparado y ya está listo ese varón y viene otra y se va con él. Creo que el matrimonio no es solamente para aplazar, es que en este tiempo no puedes conocer a nadie realmente. Dice, oh, tienes que conocerle, tienes que hacer este, no. En la palabra a mí no me habla de eso. En ninguna de aquí de los libros no hay noviazgo realmente en la palabra, no existe la palabra noviazgo. Y algunas veces cuando me piden oración por el noviazgo, no sé ni cómo orar porque no está aquí en la palabra el noviazgo. No hay noviazgo. Puede ser un plazo o pero no hay noviazgo. Y también de los judíos no hay noviazgo, solamente hay acuerdo y se llegan a un acuerdo y se conocen en el matrimonio, se enamoran en el matrimonio. Y todo eso sucede dentro del matrimonio. Y eso es lo que pasó también conmigo. Parece que era una boda, un matrimonio judío, porque dentro del matrimonio conocí, dentro del matrimonio empecé a enamorarme de mi esposo. Dentro del matrimonio, en el proceso de todas las cosas que estaban sucediendo, empecé a enamorarme de ese varón. Pero al principio no, yo casé por obediencia y porque sí, está bien, si es eso viene de ti, pues lo agarro, lo cojo. Un shalom profundo que entré ahí, pero le doy gloria a Dios porque creo que Dios no se equivoca. Dios trae shalom, trae paz. No me trajo inquietud, a mí me trajo shalom, me trajo paz. Y le dije, lo voy a hacer porque tú me estás hablando y lo voy a tomar así. Para mí el matrimonio es algo sagrado, algo fuerte, algo que tienes que cuidar, algo que tienes que hacer de tener, de compartir. Ahí ya no te vuelves solamente tú, son dos que tienen que compartir y que tienen que ceder. Creo que en el matrimonio utilizas el perdón casi todos los días, porque todos los días tienes que pedir perdón, porque todos los días tienes que estar ahí pendiente de muchas cosas. ¿Por qué? Porque están conociendo, hay muchas cosas que van a chocar,
dentro del matrimonio ha sido muchos choques tan fuertes y hasta ahora hay muchas cositas que son chiquitas y si hay choques, pero que ahí mismo digo que vamos a pedir perdón. Vamos a pedir perdón. Deja tu orgullo a un lado y vamos a pedir perdón. Entonces ahora es el quien pide primero perdón. El quien pide primero perdón es el ganador, santo. Ok, vamos a continuar, si no nos vamos a quedar aquí. Vamos a ir al siguiente, recibiendo un premio o una recompensa. Amén. Esto vamos a ir voy a leer todos los versículos porque si no nos vamos a quedar ahí. Recibiendo un premio o una recompensa. Proverbios, creo que hablamos un poquito el día de ayer, pero vamos a leer. Proverbios 13:2, perdón. Y dice la palabra: con las palabras sabias te conseguirás una buena comida, pero la gente traicionera tiene hambre de violencia. Santo. Todo tiene una recompensa. Todo lo que siembras vas a cosechar. Santo. Primera de Corintios dice aquí 9 del 24 al 25, dice la palabra: ¿no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio? Así que corran para ganar. Santo. Todos los atletas se entrenan con disciplina, lo hacen para ganar un premio que se desvanecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Aleluya. Ok, vamos al siguiente. Segunda de Tesalonicenses 1 del 11 al 12. Segunda de Tesalonicenses 1 del 11 al 12. Dice la palabra: así que seguimos orando por ustedes, pidiendo a nuestro Dios que los ayude para que vivan una vida digna de su llamado, que Él les dé el poder para llevar a cabo todas las cosas buenas que la fe los mueve a hacer. Entonces el nombre de nuestro Señor Jesús será honrado por la vida que llevan ustedes y serán honrados junto con Él. Todo esto se hace posible por la gracia de nuestro Dios y el Señor Jesús de Nazaret. Amén, aleluya. Creo que hemos entendido esta parte que dice acá de título: recibiendo un premio o una recompensa. Todo lo que estamos haciendo tiene una recompensa y tal vez ahorita no podemos decir o no puedo decir, oh, yo quiero esto y esto y otro, pero sé que hay una recompensa. Antes no sabía, pero ahora lo sé, que hay una recompensa a todo lo que tú estás haciendo. Que tal vez no recibas el pago ahorita, pero yo sé que lo que estamos haciendo en el ámbito espiritual tiene una recompensa. Y la meta, así como dice acá, la meta que decía en Primera de Corintios 9:24, que estaba hablando ahí de una carrera. Dice, los atletas se entrenan, o sea, se entrenan y corren, reciben un entrenamiento para poder ganar. Y así mismo es la vida aquí en la tierra. No estamos solamente hablando del recibimiento de un premio que tú o que esa persona recibe, o que tus hijos reciben, o que tú vas a recibir en el mes por ser un buen empleado. No, no, estamos hablando en el ámbito espiritual. Hay un premio, hay un galardón, hay una corona que te espera en la eternidad y que va a ser para ti y que tal vez algunas veces no podemos entender y decimos, pero nosotros no queremos nada, pero déjame decirte que sí va a haber un premio para ti. Si tú sigues corriendo en esta vida, guiado y dirigido por nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo, viviendo la palabra que es nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, vas a recibir ese premio que está ahí esperándote. Y sé que cada uno de nosotros tenemos esa esperanza de recibir ese premio ahí en la eternidad. Cada uno de nosotros vamos a tener un premio. Y aunque usted no lo quiera, usted lo va a recibir. Pero no, yo digo, yo no lo hago por ese premio, yo lo hago porque yo lo amo. Yo lo hago porque yo amo a mi Padre Celestial, yo amo a mi Padre Celestial. Yo amo todo lo que estoy haciendo, lo que Él me ha mandado a hacer. Yo amo porque yo lo amo, yo lo hago porque yo sé que todo lo que me ha mandado a hacer obra para bien. Y sé que algunas veces, tal vez, algunas veces no quiera hacerlo, pero sé que es mi carne. Y que el mismo Padre Celestial me da la fuerza para que yo pueda seguir. Porque lo amo y quiero estar con Él. En la eternidad quiero estar con mi Padre Celestial. Quiero estar con Él en su plenitud. Quiero estar ahí juntamente con Él, no quedarme aquí. No podemos quedarnos en esta carrera. Esta carrera empezó desde que tú naciste. Así que no puedes parar. Tienes que correr para ganar
ese premio que tenemos en la eternidad. Así que no te sueltes de la mano del Padre Celestial. Sigue corriendo la buena batalla hasta llegar a ese galardón, a ese premio, a ese reconocimiento que el Padre Celestial mismo te dará y te pondrá en tu cabeza. Dice que tenemos nosotros una corona, una coronita aquí que nos va a poner. Yo no me imagino, yo no sé, pero lo único que quiero es que yo esté con Él, que yo vaya a la eternidad juntamente con Él. Amén. Vamos a continuar. Vamos a ir al comenzar de un nuevo trabajo nuevo. Santo. Déjenme poner esto porque se puede ver. Ok. Vamos acá a este lado de acá. Que dice comenzando un trabajo nuevo. En Proverbios, en el libro de Proverbios mismo, vamos 16:1 al 3. Dice la palabra. Podemos hacer nuestros propios planes, pero la respuesta correcta viene del Señor. La gente puede considerarse pura según su propia opinión, pero el Señor examina sus intenciones. Pon todo lo que hagas en manos del Señor y tus planes tendrán éxito. Éxito, santo. Aquí está ese versículo que siempre utilizo para poder orar y también poder decirle a mis niños. Vamos a continuar, vamos a ir a Gálatas 6. A Gálatas 6:3. Gálatas del 3 al 5, perdón. Capítulo 6, versículo del 3 al 5. Dice la palabra, si crees demasiado importante para ayudar a alguien, solo te engañas a ti mismo. No eres tan importante, santo. Presta mucha atención a tu propio trabajo, porque entonces obtendrás la satisfacción de haber hecho bien tu labor y no tendrás que compararte con nadie, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Amén, aleluya. Vamos a continuar. En Segunda de Tesalonicenses 3, del 6 al 13, dice la palabra. Ahora, amados hermanos, les damos el siguiente mandato en el nombre de nuestro Señor Jesús. Aléjense de todos los creyentes que llevan vidas ociosas y que no siguen las tradiciones que recibieron de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. No estuvimos sin hacer nada cuando los visitamos a ustedes. En ningún momento aceptamos comida de nadie sin pagarla. Trabajamos mucho de día y de noche a fin de que no seré una carga para ninguno de ustedes. Por cierto, teníamos el derecho de pedirles que nos alimentaran, pero quisimos dejarles un ejemplo que seguir. Incluso mientras estábamos con ustedes, les dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. Sin embargo, oigan que algunos de ustedes llevan vidas de ocio. Se niegan a trabajar y se entrometen en los asuntos de los demás. Les ordenamos a tales personas y les rogamos en el nombre de Jesús que se tranquilicen y que trabajen para ganar la vida. En cuanto al resto de ustedes, amados hermanos, nunca se cansen de hacer el bien. Amén, aleluya. Aleluya. Aquí nos habla de algo poderoso y algo maravilloso. A la misma tiempo está hablando de lo físico. Vamos a ir aquí a lo físico. Vamos a hablar de lo físico aquí. Aquí está hablando algo de lo físico y algo fuerte, porque aquí está hablando de la ocio. Esa que quiere ahí, algunas veces ahí, pegarnos ahí. Y desde el principio dice, aléjense todos los creyentes de aquellas vidas ociosas y que no siguen la tradición del recibir de nosotros, pues ustedes saben que deben imitarnos. Amén, aleluya. Creo que el mayor ejemplo siempre va a ser nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret. Él nunca estaba quieto. Él nunca dijo, ok, tráigame la gente aquí, yo me quedo aquí en esta casa sentado y que vengan todos los enfermos y que vengan todos los que están atribulados y que vengan todos. No, él caminaba
Y ahí no había un auto, no había ¿cómo se dice? Un avión, no había nada, ni bus, ni nada. Utilizaban las dos patitas para caminar. Él caminaba. Y no caminaba media hora, 20 minutos, 15 minutos. Él caminaba por días. Y lo podemos ver ahí en la palabra, que él caminaba por días para poder llevar la buena nueva, para poder sanar a los enfermos, a todos los que estaban ahí. En el ámbito físico para nosotros es un trabajo fuerte, hermanos. Y yo sé que cuesta muchísimo trabajar tanto para usted mismo, para su beneficio físico, económico. Es duro. Trabajar para traer el dinero, para obtener el dinero, es duro. Si nadie trabaja en su casa, imagínense, todos se van a morir de hambre. Pero sé que en cada uno de los hogares hay varones y varonas que trabajan y que traen esa provisión. Pero aquí habla de alguien que no está haciendo nada, que ya puede ayudar, que ya puede trabajar, pero que no está ahí, que está debajo, que quiere que le mantenga. Y sobre de eso está criticando. Y eso está hablando una iglesia. Está hablando una iglesia, exhortando para que vivan con una vida correcta. Y esa es una vida correcta aquí en la tierra, que tienen que trabajar para poder sobrevivir. No puedes vivir de los demás, no puedes vivir pidiendo y pidiendo y pidiendo. No, tú tienes manos, tienes patas, tienes todo completo, tienes ojos, tienes boca para poder hacer de trabajar y para poderte ayudarte en lo que tú necesitas. Dios, yo sé que suple, Dios es nuestro amado Yahweh Jireh y suple las necesidades. Pero no estés hablando que te va a suplir y que te quedes sentado ahí acostado esperando que llegue la bendición, porque no es así. Dios no trabaja así. Dios no va a trabajar así. Yo creo que también maybe tenía un pensamiento así que era de ocio, que decía, es que porque yo ya creo en el Señor y que ya escucho la palabra y voy todos los domingos a la iglesia, ya, es con eso suficiente y que puedo crecer y estoy viva y estoy ya salva. Y eso era una mentira. Eso es pura falacia, eso es un ocio que el enemigo te pone para que te conformes y para que te quedes ahí. Todo es un sacrificio aquí en la tierra. Tanto en lo físico, en lo espiritual y en todas las áreas que tú quieras obtener la prosperidad, tiene que haber sacrificio. Tiene que haber sacrificio. Para tu trabajo tú tienes que madrugar, tú tienes que meter horas en ese trabajo para que obtener ese dinero para poder comprar o para poder alimentar a tus hijos, alimentar a tu casa. Es un sacrificio que tú estás haciendo para poder sobrevivir aquí en la tierra. Lo que tú quieras comprar es un sacrificio que tienes que ahorrar, que no tienes que comer algunas veces por ahorrar y para poder comprar eso. Es un sacrificio. Y lo mismo en el ámbito espiritual. No te puedes conformar solamente con ese día que vas a la iglesia y que piensas que ya eres salva porque estás en la iglesia sentada ahí en la misma silla calentando y nada más. No podemos quedarnos en eso. Yo el otro día traje una palabra, no me acuerdo en qué título fue, creo que fue, no sé en cuál tema fue. Pero les dije que nosotros no podemos quedarnos quietos en ninguna manera, en ningún lado, y hasta en la iglesia. Tienes que ayudar, tú tienes un propósito y que tal vez tus dones no sean tan grandes como los demás y piensas, es que yo no sirvo para orar o yo no sirvo para traer la palabra o es que yo no tengo esto, es que no te está pidiendo que saques esos dones, te está diciendo que ese poquito que tú tienes, si tú eres buena para limpiar, si tú eres buena para cocinar, si tú eres buena para recibir, eres buena para hablar, para recibir a la gente, ahí está, hay mucho trabajo en la iglesia, hay muchas cosas que hacer y que tal vez el pastor o los que están ahí no te digan, pero tú ve y digan, ¿qué te puedo ayudar? Necesitas ayuda, o si no, tú observa y mira, porque todo en la iglesia no es gratis, todo en la iglesia también están ahí organizándose, atrás del pastor hay líderes, atrás de los líderes hay otros que están ayudando, atrás de todos ellos hay la congregación entera que está apoyando para que esa congregación esté parada. Déjame decirte que no es solamente el pastor, sino son todos unidos con cada uno de los líderes ayudándose y apoyándose para que eso pueda conseguirse y pueda seguir ahí abierto esa iglesia
porque muchas veces vienen a criticar, son libres de lo que no están diezmando, libres de que no están ofrendando, vienen y critican, ay, es que los diezmos, ¿por qué reciben? Ay, es que ¿por qué siguen recibiendo ofrendas? Ay, pero es que ¿por qué la iglesia pide dinero? Es que usted no sabe que hasta en su casa usted tiene que poner dinero para pagar la luz, para pagar la agua, para comprarse sus alimentos. Imagínese en una iglesia que tienen que pagar la electricidad, que tienen que pagar la renta, si ese no es su local propio. Imagínese que tienen que comprar algunas veces el snack para toda una iglesia. No es para solamente 5 personas, es para más de 5 personas que tiene que hacer desbolsar todo esos diezmos que entra para poder proveer y poder mantener la iglesia. Y muchas veces no se ponen a pensar en eso. Y yo al fin y al cabo, cuando alguna vez estaba pensando así, dije, ok, voy a dejarlo en las manos de nuestro Padre Celestial, porque tal vez no estén organizando bien en la iglesia y estén llevándose el dinero para otra desviación que no es dentro de la iglesia, no es para la congregación. Eso no tiene nada que ver contigo. Tu única obligación es que tú tienes que dar porque está escrito. Y no es una ley que vino cuando le hicieron, no es una ley mosaica como la llaman ustedes, no es una ley mosaica. Antes que hubiera esa ley, ya existió el diezmo. El Melquisedec, si ustedes pueden leer, desde ahí existió el diezmo. Y está enseñando a un pueblo para que diezme de lo que obtienen, de su botín, de lo que obtienen, de sus bendiciones que obtienen, que saquen ese 10%. Y el 10% ni siquiera es una cantidad mayor de lo que tú te vas a quedar, es una cantidad poquita. La ofrenda sí es más grande. La ofrenda sí, tú puedes ser más grande, más de lo que tú tienes, puede ser mucho más. Pero el diezmo, no sé por qué hay tanto pleito por el diezmo, si el diezmo no es mucho. El diezmo no es mucho. La ofrenda es más, la ofrenda puede ser mucho más de tu diezmo, puede ser todo tu cheque de la semana. Y se quejan tanto del diezmo. Y aquí está hablando algo así similar a esto, porque hay muchos que están esperando y que no hacen nada. Es como la fe dice, es que yo creo, es que yo sé, pero ¿y usted ha accionado esa fe? ¿Accionado esa fe? Porque dice que usted cree y que sí cree que se va a hacer. Entonces, si usted creyó que ya se va a hacer, usted sigue, continúa su vida, no se queda ahí llorando y ahí traumado y ahí esperando. No, usted empieza a hacer como que ya está hecho. Eso también es una vagancia, una ociosidad espiritual. Tanto también para los creyentes que no están leyendo la palabra y que están esperando solamente el servicio del domingo o el servicio del sábado y que no se alimentan, que no tienen un devocional, que no están orando, que siempre están esperando solamente a los líderes o al pastor para que oren y para que hagan eso. No. Entonces, ¿para qué usted está yendo a la iglesia si no se está capacitando de verdad? A la iglesia se va porque va a capacitarse, porque va a decirle y va a recibir esa porción de la palabra, pero esa porción de la palabra que se queda en usted, tiene que haber un desarrollo en la semana. Si esa prédica se ha quedado dentro de usted, de su corazón, en toda la semana usted la va a desarrollar y va a hablar el Padre Celestial a través de esa prédica. Pero no, muchos dicen, estuvo espléndida, estuvo maravilloso esa prédica. ¿Y cuál fue el título? Ni siquiera se acuerdan, ni siquiera del título, ni siquiera el versículo. Entonces de nada te sirve de que vayas a un servicio y no recibas la palabra y no anotes. Miren, yo no soy tan inteligente, entonces yo tengo que escribir, porque yo no me voy a acordar a mitad de la semana qué hablaron. Entonces yo tengo que escribir en mi libreta o en mi tableta, tengo que escribir el versículo, el título, para yo poder desarrollar en medio de la semana o donde mi tiempo libre, que yo esté ahí libre de toda la oración y todo lo que tengo que hacer, a poder ver que yo sentí la presencia de Dios en esa palabra. Yo sentí la presencia, yo sentí la palabra que estaba ahí entrándome, pero necesito recordar y necesito ver qué me dijo el Padre Celestial el día del servicio. Pero no creo que hay nada de eso en los hermanos, que haya esa revisión y ese chequeo de la palabra, que tú mismo lo puedas observar y ver y decir, mira, aquí decía esto. Y hasta puedes descubrir y decir, no, eso no es cierto. Se equivocó el pastor, se equivocó la pastora, se equivocó el predicador. Aquí no dice esa palabra, la palabra dice lo contrario, la palabra está... Pero nunca vas a descubrir nada si te quedas quieto. Si no revisas, si no chequeas los versículos, si no estás escudriñando la palabra.
Te van a mentir y tú lo vas a creer. Y no podemos creer en hombre. Tenemos que creer en la palabra. Tenemos que ver y verificar la palabra, si está diciendo la que está diciendo la palabra, si tiene que ver con este tema o que no tiene que ver con este tema. Realmente está hablando así al matrimonio, realmente está hablando así a ese recibimiento, a ese reconocimiento que vamos a tener, realmente está hablando así a los que están comenzando un trabajo. Realmente está hablando la palabra esto. Tiene que haber esa duda en cada uno de ustedes. No pueden seguir comiendo lo que le están diciendo y diciendo. Tiene que haber algo dentro de ustedes, que hay ese deseo de ver si es que está hablando la verdad. Miren, ustedes se pueden quedar, y he visto mucha gente que ustedes se pueden quedar en todas las prédicas de esos hermanos o de esos pastores que tienen el fuego y que están hablando muchas cosas bonitas, pero también tienen que chequear. Porque muchas prédicas solamente son almáticas, son emocionales, no sé cómo lo dicen en otras palabras, pero son almáticas, que solamente atrapan tu corazón, pero no hay palabra de Dios que penetre lo más profundo de tu alma, tu espíritu. Solamente atrapa tu corazón y tu atención, nada más. No ha sido edificada realmente, y necesitamos entender eso también, ese discernimiento que el mismo Padre Celestial te da para que tú puedas entender las cosas. Ya no estamos en un tiempo que tú todo le crees al que está al frente y que tú te chupas el dedo y que todo lo que dice él se va a hacer. No, tiene que haber entendimiento en el pueblo también. Si no hay un entendimiento en el pueblo, es que esa iglesia no está creciendo. Es que solamente quiere que los de al frente sepan y que tú no sepas. Y es que tampoco depende de ellos. Déjenme decirle, el otro día me dijeron, no, es que no enseñan, no hay clases en la iglesia. Es que realmente es tu responsabilidad. Si en la iglesia tú recibes una prédica y no hay clases como hay en otras iglesias, hay clase de intercesión, hay clase de liderazgo, hay muchas clases en la misma iglesia que te dan los miércoles, los martes, los viernes o después del servicio. Y si no hay eso en tu iglesia, tú, a través del Espíritu Santo, el mejor maestro, el mejor que enseña y da discernimiento y sabiduría es el Espíritu Santo. No necesitas de un hombre, necesitas de Dios, necesitas del Espíritu Santo, la guianza del Espíritu Santo para que esa palabra traiga discernimiento a tu mente y a tu corazón. Y que no vivas en una mentira, que ya nadie te engañe. Y en la palabra dice, maldito el que confía en otro hombre. No puedes confiar en los hombres, no puedes confiar en mí. Cree en la palabra y cree en Dios. Y verifica los versículos que están aquí. Yo no los pongo por adornos aquí, yo lo pongo para que ustedes lo anoten, para que ustedes lo copien, para que ustedes en la semana van a decir, a ver si es que la hermana Verónica hizo de decir esto, ¿es cierto o no es cierto? ¿Cómo dice la palabra? Y que usted se va a dar cuenta que yo no leí la Reina Valera, sino leí la Nueva Traducción Viviente y la Kadosh, y va a decir, pero aquí no dice así, ¿por qué ella habló así? Y usted se va a dar cuenta que hay diferentes traducciones de la palabra y va a decir, wow, ella no habló eso, habló de la Nueva Traducción Viviente, no habló de la Reina Valera, porque yo no utilizo la Reina Valera. Sí es buena la Reina Valera y no tiene nada de malo utilizar la Nueva Traducción Viviente, pero es un lenguaje actual, es un lenguaje que yo entiendo, porque en la Reina Valera habla de vosotros, estéis, y habla mucho como castellano que yo no utilizo, yo no hablo así, yo hablo como dice en la Nueva Traducción Viviente y son palabras que yo conozco, porque antes cuando yo estaba empezando el evangelio yo no entendía nada con las palabras que utilizan en la Biblia. Si tú quieres ministrar a un nuevo, no te va a entender, pero si tú hablas con palabras que son modernas en este tiempo que utilizamos a diario, te va a entender mucho más rápido, va a llegar la palabra. Y eso es facilitar que al aprendizaje del hermano para que crezca. Entonces a mí esta es la Nueva Traducción Viviente, me gusta, y la Kadosh también se parece muchísimo, aunque la Kadosh tiene nombres hebreos, pero yo los estoy traduciendo y bueno, siempre les he traducido y es lo mismo, es la misma palabra que se mueve. No está nada ni nada de esto. Y es mejor en la Biblia que es original, la original que viene en el hebreo. Ay, santo, esa es más profunda. Tú necesitas realmente en la Nueva Traducción Viviente y en la Biblia Reina Valera el discernimiento del Espíritu Santo, de ley. Pero cuando tú vienes a la profundidad de la Torá
La misma palabra te la da porque ahí está diciendo toda la verdad. Es un significado tan profundo que te quedas así como que, wow, yo no sabía, no podía entender. Y que de un versículo sale como una cantidad de 5 hojas escritas diciendo el significado de ese versículo. Entonces es un entendimiento diferente, pero para facilitar, a mí me gusta la Nueva Traducción Viviente. Antes estaba utilizando la Kadosh y tenía que traducir y poner acá atrás, pero estoy utilizando la Nueva Traducción Viviente juntamente con la Kadosh. Pero no se quede conforme, hermano. No se quede conforme con lo que usted está ahorita haciendo de recibir. Chequee estos versículos, chequéelos, no se quede ahí quieto. Chequéelos, escudriñelos, verifique todo lo que estoy hablando. Y sé que el Señor mismo le va a hablar. Y esto es a una incitación para que todos se levanten, porque todos son capaces. No necesita títulos, no necesita, ¿cómo se dice? Una educación de alto nivel. Usted lo que necesita es al Espíritu Santo para que Él le guíe a toda la verdad y pueda usted hablar sobre la palabra y pueda entender la palabra y la pueda aplicar en su vida. El único, el maestro de maestros, se llama Jesús de Nazaret, nuestro amado Mesías Jesús de Nazaret, el que vino a enseñar con su propia vida, con su propio diario vivir, para que nosotros entendiéramos, ya que no entendemos la Torá y que lo vemos tan radical a la Torá y que inventaron tantas cosas y tradiciones y no vivieron la Torá. Él tuvo que hacerse carne para que la Torá camine aquí en la tierra. Ese sacrificio tan grande que es nuestro amado Mesías, para que nosotros ya no estemos ciegos, para que nosotros estuviéramos abiertos y alertos en este tiempo, porque los tiempos están difíciles, hermanos, y tenemos que estar alertas. No podemos dejarnos llevar por todas las emociones. Sé que se mueven muchas cosas almáticamente aquí. Miren, cuando ustedes escuchan llorando a alguien, cuando ustedes escuchan algo esto, eso es una atracción emocional, no es espiritual, y tienen que aprender a discernir eso. Cuando ustedes escuchan, ay, que estoy yo, y empieza a llorar y empiezan a hacer esto, es una atracción, no es espiritual, no es espiritual, es emocional. Y muchos se mueven por la emoción. Y algunos lo utilizan bien, o sea, para bendición de nuestro Padre Celestial, para que aprenda el pueblo, pero hay muchos que lo utilizan por medio de eso para sacar dinero y para hacer muchas cosas, para tener fama. Pero miren, aquí yo me he tenido que aguantar un montón de emociones y tirarlas a un lado y decirle después, yo voy allá, me arrodillo y lloro como una niña, lloro por horas, pero aquí no permitas eso, porque yo no quiero esa parte de dominio de que dominan mucho las emociones del hombre. Y es más fácil mover a muchas personas. Les aseguro que si alguien se sube aquí y empieza a llorar y dice, oh, es que mira, que esto, que este otro, van a venir mucha gente. Van a venir mucha gente y van a estar ahí y se va a hacer más grande, porque la mayoría de la gente se mueve por emociones, pero que esas emociones sean utilizadas para bendición de nuestro Padre Celestial. No para beneficio humano, sino para beneficio de la salvación de las almas aquí en la tierra. Tiene que haber discernimiento y entendimiento. Amén. Vamos a cerrar, Santo, con una oración, y también, si es que hay algo nuevo que haya escuchado y le haya ministrado la palabra, le invitamos para que pueda subir y pueda recibir al Señor como su Señor y Salvador. Y si todos somos de casa, vamos a hacer una oración para poder cerrar esta enseñanza. Esta es la última clase de la llave para encontrar ayuda. No sé cuántas clases son, creo que son 22, 21. Eran 21 clases. La llave para encontrar ayuda. Creo que vamos a movernos a otra cuenta. No sé si la del ministerio o la de Berito. Vamos a moverla a las otras clases que vienen. Amén. Voy a hacer una oración. Te damos gracias, Padre Celestial, en esta mañana, Padre, en esta tarde ya. Te damos gracias por tu palabra preciosa, Padre, porque tú nos hablas, Señor, a tiempo y fuera de tiempo, Padre, para poder, Padre Santo, hacer conforme a tu perfecta y divina voluntad. Te pedimos que nos sigas ayudando, Padre Santo, a cada uno de nosotros, Padre,
en todas las cosas que hacemos, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a que podamos seguir caminando, Padre, en tu camino, Padre, que esta carrera, Padre, que este entrenamiento, Padre, pueda seguir en pie, Padre, para poder llegar a la meta, que eres tú, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Sé que todo tiene propósito, Padre, sé que todo tiene propósito para que nosotros podamos llegar ahí donde tú estás, Padre Santo, porque el objetivo, la carrera, la meta, eres tú, mi amado Mesías Jesús de Nazaret. Ayúdanos, Señor, a hacer tu voluntad siempre aquí en la tierra. Quita todo lo que estorba, Padre Santo, en nuestro crecimiento, en nuestro caminar. No permitas que nos desviemos, sino endereza siempre nuestras veredas para que caminemos por el camino correcto. Que aunque haya distracción, Padre Santo, tú nos ayudes, Padre, para poder, Padre Santo, confrontarla, Padre, y ser fuertes y valientes, Padre, y poder seguir perseverando, Padre, la buena batalla de todos los días, Padre, porque son todos los días, Padre, que se levanta ese enemigo acusándonos, Padre, pero sabemos, Señor, que tú ya nos has dado la victoria, y que solamente está, Padre Santo, y que nosotros podamos creer y podamos clamar tu santo nombre, Padre. Y te damos gracias, Padre, porque tú nos has dado estas armas espirituales para poder combatir contra el enemigo, contra las tinieblas, Padre. Ayúdanos a seguirnos armando de toda armadura espiritual para podernos defender en ese tiempo malo, Padre. Que podamos sacar nuestra espada afilada, Padre, y podernos defender, Padre, con lo que tú ya nos has dado, Padre. Te damos gracias, Padre, por tu palabra que queda sembrada en nuestra mente, en nuestro corazón, y que podamos ponerla, Padre Santo, en obra, Padre, en nuestras vidas. Sé que tu palabra nunca regresará vacía, siempre vendrá con fruto, Padre, y te damos gracias, te damos la gloria y la honra en el nombre que es sobre todo nombre de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén, amén. Amén, hermanos. No sé quiénes están arriba, quiénes están abajo, pero vamos a abrir las ventanillas.